Hemos leído hoy en el Evangelio que Pedro quiso ir hacia Jesús y le dijo: Señor, si eres tú. Jesús en ese momento estaba sobre el agua, era de noche, había una tormenta. Si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. No había ninguna necesidad de que Pedro fuera hacia él, ninguna. ¿Para qué? Jesús se acercaba hacia ellos, haciendo un milagro, en mitad de la tormenta. ¿Para qué le pide eso? ¿Qué gracia, qué gracia tocó su corazón? ¿Qué pensamientos vinieron a su mente para pedir eso? Tendríamos que habernos metido en la mente de Pedro. Pero desde luego, las razones por las que lo hizo fueron razones buenas y santas, porque Jesús le dice: ven. No le dice: ¿qué haces, Pedro? ¿Por qué me pides eso? Jesús, cuando algo le parece mal, nos lo dice. En la oración, y a ellos de palabra lo podían oír. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Le concedió el que efectivamente él hiciera ese milagro. Uno puede decir: ¿pero lo hizo Dios? Sí, lo hizo Dios. Todos los milagros los hace Dios, pero a través de él. Porque cuando le faltó la fe, comenzó a hundirse. Los milagros los hace Dios siempre directamente, pero a través de él. Es una acción que viene de su voluntad expresa, pero a través de un instrumento. Y no da lo mismo el instrumento. Por eso Dios no hace milagros a través de gente malvada, pecadora. No los hace. Porque es lógico que la gente se fije en aquel a través del cual Dios hace los milagros. Si no fuera así, seríamos engañados y cualquiera pudiera hacerlo. No distinguiríamos el bien del mal. Los milagros son un signo de el beneplácito de Dios. No significa que esa persona a lo mejor no tenga ningún pecado ni nada, pero sí el beneplácito de Dios. Y Pedro realmente, en esto se ve en este momento y en otros, la bondad, la falta de complicación, la sencillez que tenía él. No era una mente complicada, sino sencilla y bondadosa. Ese fue uno de los rasgos que tanto agradaron al Señor. Y creo que es una persona a la que fácilmente podemos todos imitar por su sencillez. Él en algunos momentos comete errores, pero le dice: Señor, perdóname. Sinceramente, y él cambia. Y Dios le da su perdón. Y fijaos también otro aspecto. Por más que él cometió errores, no le quita, sin embargo, la misión en la Iglesia. Porque hay personas que dicen: ¿cómo voy a creer en tal o cual, hablando de sacerdotes o de obispos, si tal o cual cosa? Ni a Pedro le quitó el cargo, aun negándole, para dejar bien claro que nadie tendría justificación a la hora de descartar a alguien por una de estas razones personales. O como oía yo a un sacerdote una vez: la obediencia sí, pero si hay caridad. La obediencia sí, pero si hay caridad. La obediencia sí, pero con un pero. Pues ya no es obediencia. Y eso que vale para un sacerdote vale también para todos los fieles. Y desde luego debemos ver
a los apóstoles, en todos los ministros de Dios, a todos, cada uno con su carácter, cada uno con su historia, cada uno con su personalidad, con sus conocimientos, cada uno con sus defectos propios. Y quiero acabar. Jesús le pide andar sobre el agua, que no había ninguna necesidad, y anduvo sobre el agua. Hay una secta, retiro la palabra secta, hay un grupo de cristianos en un lugar desértico de Estados Unidos, no me acuerdo ahora del nombre, y como leyeron en el Evangelio, mis seguidores curarán enfermos, tal, y una de las cosas que dice es, cogerán serpientes en sus manos y no les dañarán. Pues dijeron, si nosotros somos seguidores de Cristo, podemos hacer esto. Y entonces, no sé quién sería el primero, pero desde luego tuvo que tener mucha fe. Tenían una víbora en un lugar y él metió la mano y efectivamente, al cogerla en la mano, antes le picó. Y dijo, Señor, yo tengo fe en ti. Y no murió. La picadura de víbora es mortal en Estados Unidos. Ese tipo de víbora. Y no murió. Y a partir de entonces más gente lo hizo. Y es una cosa conocida en Estados Unidos, un lugar en el sur desértico, que en esa iglesia concretamente tienen una gran vitrina con víboras muy grandes, muy horribles. Os aseguro que no son como las serpientes que tenemos aquí en España. Tienen cara de malas de verdad, esas víboras. Y se ve allí a gente incluso anciana, llena de fe, meter la mano, agarrarles, y cuando les pican, algún caso yo lo vi en la filmación, se les inflama tremendamente el brazo, pero se ponen todos alrededor a rezar, y la persona que le ha picado con fe, y se va. No hay ninguna necesidad de hacer eso, ninguna. Y creo que objetivamente no se debe hacer, porque Dios dijo eso sobre todo para el caso de que sucediera. Pero Dios ha premiado esa fe, para que se vea que hasta el último versículo se cumple, hasta el último. También es verdad que hay gente que puede caer en la soberbia y decir, fijaos, porque en la historia de los decenios que se lleva haciendo esto, han muerto unas cuantas personas, varios han muerto, por si alguno pensaba que tampoco era tan tremendo el veneno de víbora. Pero muchos otros, y eso se realiza con frecuencia, no. Aquí tenemos un caso que hacen como Pedro, sin ninguna necesidad se pusieron en el peligro. Y Dios vio su buen corazón y lo concedió. Y así se ve cómo se cumple hasta el último versículo. Ahora bien, hay que ir con humildad, no para ser visto, no. Hay que ir con razones santas. Si no, Dios no aprueba aquello. Me imagino que esa sería la razón por la que varios, murieron. Pues nada más. Yo creo que este pasaje y esto que os acabo de contar, que sucede en ese pequeño poblado de pocos miles de habitantes, es una muestra como todo se cumple en la actualidad, hasta la última palabra de nuestro Redentor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,